cuánta necesidad tenemos de orar. ¿Oramos, hermanos? ¿Oramos? ¿Saben? El promedio de oración en esta iglesia Sinaí es de 20 minutos. Y eso no todos los días. Y decir, ¿cómo sabes eso? Bueno, porque cada que tomamos un curso de oración o viene en algunas clases el tema de esta de oración, y a ustedes ya les ha tocado, a muchos de ustedes, siempre hago lo mismo, ¿verdad? Les pido que cierren sus ojos, que se separen un poco, y entonces les empiezo a preguntar cuánto tiempo oran, cuántos días a la semana oran, que levanten la mano. Al fin todos están con los ojos cerrados y nadie sabe de los demás, y voy tomando nota, y de esa manera puedo determinar que el promedio de oración en nuestra iglesia es de 20 minutos, y no todos los días, no todos los días. Entonces, ¿y saben por qué da este promedio de 20 minutos? Porque por ahí empiezo a preguntar, a ver, hermanos, ¿quién ora una hora su oración? Y una mano, dos manos, ¿no? Y ahí le voy bajando. ¿Quién ora 50, 40, 30, 20, 10, 5 minutos? Y como todas las manos se levantan, ¿no? Entonces, así es. Entonces, por un hermano que ora 60 minutos, una hora, hay 2 hermanos que no oran, ¿sí? Y entonces cuando hacemos el promedio, 60 entre 3, a los que no oran, les tocan en promedio 20 minutos, ¿verdad? Por eso les digo que el promedio de oración es de 20 minutos. No es porque todos oren 20 minutos, algunos, muchos, la mayoría, no oran. Sin duda, hermanos, que necesitamos cultivar la práctica de la oración. Y bien podemos decir que hay diferentes tipos de oración. Tenemos oración de gratitud, ¿verdad? Cuando en vez de estar pidiendo, más bien oramos al Señor y le damos las gracias por algo, por alguna razón. Esa es una oración de gratitud. Hay también la oración de intercesión, cuando estamos orando por otros hermanos. Y yo espero, hermanos, que sí oren. Quiero aprovechar, ¿verdad?, a decirles, yo espero que sí oren, porque cuando oren por los hermanos, intercediendo, ¿verdad?, porque pues por ahí alguien pone por ahí, hermanos, ayúdenme a orar por esto, y muchos, ¿verdad?, manitas ahí, manitas. Yo no sé si para algunos poner manitas, es decir, ya oré, o sea, ya puse manitas, ya. Yo no sé si de verdad oren, por lo menos, ¿verdad? Yo esperaría que sí, pero por lo que les digo que sabemos, pues a veces me da la impresión de que ya con que pusieron manitas ya liberaron su conciencia y ya dijeron, no, yo sí oro, aunque en realidad, pues ni oren, ¿verdad? Pero bueno, yo espero que hagan esa oración de intercesión y no se conformen con solo poner manitas, ¿no?, sino que sí oren. Bueno, hay este tipo de oración de gratitud o de intercesión, pero, ¿saben?, es una realidad que sin duda, a la que más se enfoca el creyente cuando ora, ¿verdad?, porque decimos, pues no es una práctica muy común, cuando ora el creyente, a la oración que se enfoca es a la oración de petición, ¿verdad?, a pedir, invariablemente es a pedir. Ya dijimos que en realidad no se ora mucho, y cuando se ora, la mayoría de las veces es para pedirle algo a Dios. Para eso se ora, para pedirle algo a Dios. Pero saben, hermanos, orar para pedirle a Dios de ninguna manera es algo incorrecto. Claro que no lo es, está bien, hay que orar a Dios para pedirle. La Biblia nos presenta muchos ejemplos de esto. Solo por mencionar uno solo, ¿se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel? El primer libro de Samuel, Ana oró y derramó su corazón, ¿para qué? Para pedirle a Dios un hijo, o sea, una oración de petición. Bueno, en la Biblia hay muchos ejemplos de que las oraciones de los varones y las mujeres de Dios oraban para pedirle a Dios. No me puse a leerlos todos, pero sí en la semana, ¿saben?, me puse a hacer un repaso de
los salmos, los 150 salmos. Y empecé a echarle una repasadita y me encontré con que 39 de los 150 salmos, es decir, más de una cuarta parte de los salmos, sea en su título o en su contenido, hacen referencia a una oración de petición. A eso se dedican. Más de la cuarta parte de los salmos están dedicados a pedirle a Dios. Y las peticiones son por diversos motivos. Es decir, hermanos, es cierto, en la Biblia encontramos una y otra vez la oración de petición. Bien, hermanos, seguimos en el Evangelio de Mateo, en la porción del Sermón del Monte. El Señor, en esta porción, en este Sermón del Monte, ya ha abordado el tema de la oración, capítulo 6, versículos 5 al 13, aunque es cierto que cuando nos tocó predicar de esto, no nos enfocamos, no le dimos el tiempo a explicar esa oración del Padre Nuestro, oración modelo, no lo hicimos, iba a ser muy largo y a lo mejor hubiéramos tenido que dedicar 2 domingos más por lo menos a esta parte, no lo hicimos, pero sí se comentó de manera general y el Señor ya había tratado el tema de la oración en este Sermón del Monte, pero ahora nuevamente lo hace, se va a enfocar en la oración, pero se va a enfocar en ese tipo de oración que hemos estado mencionando, en la oración de petición, de ir en busca de Dios para pedirle. Bueno, hermanos, entonces consideremos el día de hoy lo que el Señor aquí nos está enseñando acerca de la oración de petición, para que nosotros aprendamos y para empezar, oremos, ¿verdad? Y cuando oremos pidiendo al Señor, sepamos cómo hacerlo de una manera más eficiente, correcta, de lo que quizás lo estamos haciendo hasta ahora. 4 puntos para la predicación del día de hoy. Y el primer punto lo he titulado Obediencia y perseverancia. Obediencia y perseverancia. Versículos 7 y 8. Miren, en estos 2 versos que ya leímos, versos 7 y 8, en 2 ocasiones, una en el verso 7, una en el verso 8, en 2 ocasiones vamos a encontrar, o estamos encontrando, 3 verbos. Pedir, buscar y llamar. Esos 3 verbos aparecen 2 veces en estos versículos. Y saben, estos verbos, según nos explican los expertos en el idioma griego, están escritos en un tiempo presente imperativo. Bueno, ya sé que con dificultad, si es que acaso entendemos la gramática en español, pues menos vamos a entender la gramática en griego, pero bueno, tenemos ya suficiente material para entender esto. Bueno, ellos nos dicen, los expertos, que estos verbos están escritos en un tiempo presente imperativo. ¿Qué significa esto? Para que lo entendamos nosotros. Esto significa sencillamente que es una orden que debe hacerse continuamente. Ese es el presente imperativo. Una orden que debe hacerse continuamente, es decir, es una orden para que se haga algo y para que se continúe haciendo. Eso es el presente imperativo. Es un sentido de continuidad y constancia. Es decir, si lo escribiéramos de otra manera, podríamos decirlo así: manténganse pidiendo, manténganse buscando, manténganse llamando siempre. Ese es el sentido en el que deberíamos entender estos verbos que estamos leyendo allí. Y saben, hermanos, ahora, solo con esto, tenemos lo primero a lo que debemos prestar atención sobre la enseñanza del Señor Jesús acerca de la oración. En primer lugar, hermanos, es una orden,
es un imperativo, es una orden. Y por lo tanto debemos obedecer, hay que orar. Como cantamos, debes orar. Y en segundo lugar, es algo que debe obedecerse continuamente. Y por lo tanto hay que perseverar en la oración. Entonces, mis hermanos, en este primer punto, la oración es obediencia y perseverancia. Hermanos, es interesante que el Señor hable aquí en ese modo imperativo. Y digo yo que es interesante porque el tipo de oración al que el Señor se está refiriendo no es de gratitud y no es de intercesión. El tipo de oración al que se está refiriendo es a la oración de petición. Y el Señor ordena que se haga esto y que se haga con perseverancia. ¿Por qué? Sin duda, porque a pesar de estar pidiendo el favor de Dios, y eso quizás lo primero que venga a la mente es pedirle al Señor, a pesar de ser eso, bueno, como ya dijimos, la oración no suele ser una práctica usual en el creyente. Y por eso el Señor dice, en tono de orden, deben orar. Pero es necesario, los creyentes no oran, pero esto es necesario, es vital, es menester que el creyente ore, no como una opción, sino porque tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo porque lo necesita. Miren, el Señor Jesús durante su tiempo de ministerio terrenal, Él dedicó mucho tiempo a la oración. Y ustedes lo saben, ¿verdad? Los evangelios registran cuánto tiempo el Señor Jesús dedicó a la oración. Él necesitaba orar, él necesitaba, deseaba, anhelaba estar en comunión permanente con su Padre. Él entendía la importancia de orar, él sabía de esta importancia. Él quería, y lo dice ahí mucho el Evangelio de Juan, él venía para hacer la voluntad de Dios, y para hacer la voluntad de Dios tenía que estar en permanente y continua comunión con su Padre. Por eso oraba y oraba mucho. Ahora, mis hermanos, consideremos, si el Señor necesitaba de la oración, pensemos, ¿cuánto no la necesitaremos nosotros? ¿Cuánto más nosotros no necesitamos orar? Y quizás por esto aquí es que el Señor lo expresa de esta manera, imperativa, y señalando la necesidad de hacerlo constantemente. Esto es tan importante que Dios a través del Espíritu Santo inspiró a los escritores del resto del Nuevo Testamento para seguir haciendo énfasis en esta necesidad de orar continuamente. Solo por citar un par de ejemplos de los escritos de Pablo, ¿se acuerdan lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17? 3 palabritas. Orad sin cesar. Lo mismo, ¿no? Orad sin cesar. Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Sí, hay que orar porque se necesita y hay que orar continuamente. Pero a ver, ¿por qué pensemos? ¿Por qué el Señor nos insta a pedir, a buscar y a llamar a Dios? Bueno, pienso en lo siguiente, miren, puede ser porque aunque parezca increíble, los creyentes muchas veces,
cuando tienen una necesidad, suelen salir corriendo en busca de ayuda. Y está bien, hay una necesidad, hay que resolver esa necesidad pronto, ¿verdad? Pero saben, los creyentes generalmente van y buscan ayuda en otras instancias, sean personales, o sea, sean personas, o sean instituciones. Pero los creyentes ante su necesidad salen corriendo a buscar ayuda en otras cosas, en otras personas, pero no en Dios, no en Dios. Bueno, creo que por esto, en primer lugar, el Señor nos insta a que pidamos y busquemos y llamemos a Dios. Pero, además, dice el Señor que se debe ser perseverante en la oración. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque si acaso el creyente ora, cuando ya dijimos, ¿verdad? Cuando acaso se le ocurre y empieza a orar, bueno, si acaso ora, no persevera, suele dejarlo a un lado. ¿Por qué? Pues porque no recibe lo que está pidiendo en el tiempo y en la forma que él quiere. Yo ya estuve orando, ya el Señor ya se olvidó de mí, el Señor ya no me quiere, el Señor no me responde, bueno, pues ya, yo ya dejo esa de la oración. Bueno, será por esto que también debemos entender que hay que perseverar. Bueno, también quizás se nos inste a perseverar en la oración, porque sí, es una tarea de disciplina. Orar perseverantemente es una disciplina a la que el creyente no quiere someterse. Bueno, en términos generales, todos bien desordenados, ¿verdad? Los creyentes no son la excepción, poco disciplinados. Disciplinarse para orar permanentemente, pues claro que no. El mundo es así y el creyente está influido por esa forma. Por eso, el mundo de hoy no quiere disciplinarse para perseverar. El mundo de hoy quiere las cosas rapidito, ya, ahorita. No sé cuántos gigas de velocidad y ya, todavía le están picando ahí porque ya quieren que aparezca lo que están buscando, ¿no? Esperar, perseverar, seguir en algo, no. Será por eso que también el Señor está diciendo, hay que perseverar en la oración. Por eso, mi hermano, en primer lugar debes, debes, no es si quieres, debes orar para pedirle a Dios. Es una orden y debes hacerlo con perseverancia. ¿Sí está claro? Es el primer punto. Punto número 2. Humildad y dependencia. Humildad y dependencia. Sigamos en el texto, volvamos al texto. Y sigo todavía en estos dos versículos 7 y 8, todavía ahí. Y consideremos de nuevo estos tres verbos: pedir, buscar y llamar. Ahora entendamos a qué se refieren estos verbos. Miren, esta palabra pedir aquí se refiere a la actitud de un suplicante, alguien que está suplicando. La petición que hace alguien en una condición inferior y le pide algo a alguien que está en una condición de superioridad, ni siquiera un igual, a un superior. Implica esto, evidentemente, un sentido de humildad, no se les olvide esto, humildad y el reconocimiento, el tener que reconocer que se tiene realmente una necesidad. Aquí esta palabra pedir se usa de la acción de un mendigo real, ¿verdad? Hablamos hace unos domingos de esto y decíamos que pues, hoy día hay mucha gente que pide, aunque ni tenga necesidad, es más, pide y recibe más que si fuera a trabajar, o a lo mejor tiene hasta más que nosotros, pero bueno, pero aquí el sentido es de una palabra de un mendigo real, alguien que no tiene ningún recurso, no puede tener nada, no tiene nada,
Y por eso extiende la mano esperando que alguien deposite alguna caridad en ella. Pide, alguien que pide, porque está verdaderamente necesitado. Ese es el sentido de pedir. Ahora, entendiendo este sentido y hablando ya de los creyentes y de la oración, nosotros podemos decir que esta es la forma de pedir que tiene aquel que es pobre en espíritu. Ya no les voy a preguntar si acuerdan, porque bueno, mejor no, para no entrar en decepciones. ¿Se acuerdan de los pobres, lo que dijimos, de que es pobre en espíritu? Bueno, pero eso lo vimos hace unos domingos en la primera parte del Sermón del Monte, en la parte de las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza, ¿sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, y hablamos de este asunto de la pobreza, de este creyente que tiene una actitud correcta, que sabe que no tiene nada, ¿sí? Que depende totalmente de Dios, y por eso él no tiene nada, por eso él extiende su mano a Dios, y su petición es con humildad, nunca, pero nunca con exigencia o arrogancia, y en unos momentitos abundo en este asunto. En segundo lugar, encontramos este verbo de buscar. Buscar significa ir en pos de. Miren, estos tres verbos nos dan el sentido de una progresión en la oración. Buscar es el segundo y es ir en pos de, y la idea es que es tal la necesidad del que pide, que no solamente se conforma con pedir, con extender la mano y pedir y esperar a ver si le dan, sino que la idea es que pide, pero se levanta y va en pos de aquel, va tras aquel que le puede proveer para su necesidad. Es una manifestación, esto es una manifestación de ansiedad y de urgencia, es tanto que por eso se levanta y va tras aquel para pedir, y para pedir no solamente, sino para buscar. El creyente necesitado pide, y luego persevera y avanza, y busca a Dios, no cesa. Persevera y busca a Dios, ¿por qué? Porque sabe que Dios es el único que le puede proveer para su necesidad. Pueden en su casa leer por ahí Daniel 9:3 o el Salmo 27:8. Son dos versículos que nos hablan de este ejemplo de corazones realmente necesitados, que están pidiendo, clamando, pero están diciendo que buscan a Dios, buscan el rostro de Dios para pedirle con una manifestación más fuerte de angustia y urgencia. En tercer lugar tenemos el verbo llamar. Saben, esta palabra significa básicamente golpear, pero no se trata de ir a golpear a alguien, ¿verdad? Sino la idea de golpear es de golpear, o se aplica de golpear con la mano para llamar a la puerta, ¿sí? Cuando ustedes van y no hay timbre, ¿qué hacen? Pues tocan a la puerta, ¿verdad? Bueno, esa es la idea, este es el sentido, y por eso se traduce como llamar, ir a la puerta de alguien y golpear ahí para que salga y lo atienda. Otra vez, hermanos, les acabo de decir, notemos el sentido de progresión en esta oración. Se pide primero, se extiende la mano porque hay necesidad, se pide, pero se persevera en ello y se busca a Dios, se va tras Dios, se busca el rostro de Dios, pero ahora no solo se busca, sino que literalmente se llama a su puerta. Bueno, metafóricamente hablando, claro, ¿verdad? Creo que lo entendemos. No solamente se pide y se va atrás, sino que se llega a la puerta y se toca con insistencia. Este es el sentido de estos tres verbos que aquí aparecen.
Entonces podemos decir que la oración debe ser hecha con humildad y reconocimiento de Dios como el único que puede atender la necesidad. Por eso hay que avanzar en la búsqueda de Él, por eso hay que perseverar en la oración, tal como dijimos en el punto anterior. Ahora, hermanos, a manera de aplicación, yo quiero hacer énfasis en lo que les dije hace un momentito, pongan atención, en esa actitud de humildad. En esa actitud de humildad que debemos tener cuando nos dirigimos a nuestro Dios en oración pidiendo por alguna necesidad. Y quiero hacerlo, quiero que nos quede bien claro esta actitud de humildad, porque actualmente, y ustedes lo saben, actualmente no es raro escuchar eso de que hay que reclamar a Dios sus promesas. Sí lo saben, ¿verdad? Sí lo han escuchado. Yo espero que nunca se hayan atrevido a hacer eso. Sí hay que reclamar las promesas. Bueno, esto no es correcto. Para empezar, porque si Dios ha prometido algo, ¿por qué vas a reclamarle una promesa si es Dios quien ha hecho la promesa? Y si Dios ha hecho la promesa, entonces Dios va a cumplir. Ni siquiera hay que pedirle lo que Él ya ha ofrecido, porque Él no es hombre para olvidarse de lo que ha prometido o para incumplir a la palabra que Él ya ha dado. Bueno, por esto no es bueno reclamar las promesas de Dios, ¿verdad? Pero, en segundo lugar, una actitud de reclamo es una actitud que aquí, en este versículo, no aparece. Esa no es la actitud, ya hablamos, ¿verdad? Ya explicamos, es una actitud de humildad. Una actitud de reclamo aquí no aparece, y ¿saben? Me puse a pensar y a buscar, y yo no me acuerdo, no reconozco, no me acuerdo de un solo versículo que nos dé pie a esto de estar reclamando las promesas de Dios. No lo encuentro en la Biblia. Bueno, ya sé que por ahí argumentan cosas, textos mal empleados, sacados de contexto y cosas así, pero en un sentido correcto, pues yo no me acuerdo de algún texto que nos diga, sí, reclámale a Dios. Hermanos, la actitud correcta a la hora de orar para pedirle a Dios es la de la humildad. Debemos pedir con humildad. Pero saben, hay algo que aún me parece más grave. Escuché hace un tiempo el testimonio de conversión de una de las famosas, ¿verdad? Creo que ya pasó de moda, ¿verdad? Que los famosos estén convirtiendo, pero hace un tiempo era fulanito, menganito, perenganita, ya se volvió cristiano y por ahí. Bueno, escuché el testimonio de una de estas, no les digo quién, no viene al caso, pero ella decía, y a mí yo hasta me quedé así, dije, ¿cómo? Dice que ahí estaba y que un día se puso a hablar con Dios, retó a Dios. Ahora sí que santo Dios, ¿verdad? Retó a Dios. ¿Saben? Esta misma actitud de retar a Dios, la he visto en un par de películas, por ahí hacía memoria, y dije, oye, lo vi aquí, lo vi allá. Pero van a decir, oye, pero una película es algo ficticio, no es real. Y tienen razón, no es así, pero estoy seguro que eso que veo allí o que ustedes ven por ahí cuando las gentes retan a Dios es una forma de decir que en realidad sí hay gente que actúa de esa manera, que no es raro que las personas se dirijan a Dios con esta actitud retadora. Bueno, esto a mí me parece peor que lo anterior, eso de reclamarle a Dios las promesas, esto de retarlo, a mí se me hace todavía peor. Pero sin duda que muchos osarán hacer esto. Y yo creo que si no caen fulminados en ese momento, es solo por la inmensurable bondad y misericordia de Dios. Solo por eso no los fulmina en ese momento. Pero llegará el día el que el Señor los va a llamar y se va a poner a cuenta con ellos, pobres de aquellos que se atreven a retar a Dios. Por eso, mis hermanos,
Debemos orar pidiendo a nuestro Dios por nuestra necesidad con una actitud de humildad. Humildad porque nosotros entendemos que en realidad no tenemos nada, no poseemos nada, no tenemos recursos para solucionarlas. Y como bien se dice por ahí, y algunos hasta oran así, ni siquiera tenemos derecho a eso, ¿verdad? Ni siquiera. Y debemos también de orar con una actitud de dependencia, porque entendemos que a nadie más podemos acudir. Le pedimos a Dios y lo buscamos y llamamos con insistencia porque sabemos que solo Él es quien puede suplir nuestra necesidad. Punto número 3. Seguridad y confianza. Seguridad y confianza. Volvamos al texto, a estos dos versos todavía, 7 y 8. Aún podemos aprender una cosa más de ellos antes de pasar a los versos siguientes. Nosotros leemos en estos dos versículos: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, hermanos, sencillamente, lo que aquí encontramos también es que el que pide, el que busca y el que llama, obtiene una respuesta invariablemente. Obtiene respuesta. Esto es, al orar, tenemos la seguridad y la confianza que recibiremos respuesta. ¿Por qué podemos asegurar esto? ¿Quién es el que está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Bueno, Él es quien está asegurando esto. Por eso hay que tener confianza en que cuando pedimos, cuando buscamos y cuando llamamos, vamos a obtener respuesta. Dice el diccionario que confianza es la esperanza firme que se tiene en algo o en alguien. Bueno, si es el Señor quien asegura que la oración hallará respuesta, entonces nuestra esperanza está firme y segura, porque es el Señor el que lo está prometiendo. Pero saben, hermanos, nosotros podemos decir que sí, que creemos, que tenemos confianza en que la respuesta, en que la oración vaya a respuesta. Pero saben, en la práctica, pecamos de incredulidad. Pecamos de incredulidad porque no estamos tan seguros ni tan confiados de que Dios realmente vaya a responder nuestra oración. Pero bueno, déjenme hacer aquí un pequeño paréntesis, más adelante explicaré un poquito más esto, pero hagamos un pequeño paréntesis aquí que es de suma importancia. Mucha atención, no olviden esto. Cuando decimos que debemos estar seguros y confiados en que Dios va a responder nuestra oración, no debemos entender que la respuesta llegará conforme nosotros queremos y cuando nosotros queramos. No va a ser así, Ya les dije, más adelante abundo un poquito más en esto. Porque el punto importante aquí, lo que no quiero que perdamos de sentido, es que debemos creerle al Señor y debemos orar confiados en que esa oración será contestada. Porque esto es algo que el Señor está diciendo. Y por lo tanto, como señalamos antes, ni siquiera debíamos de pedirlo, ¿no? Mucho menos reclamarlo. ¿Por qué? Si el Señor ya lo prometió y Él dijo que iba a dar respuesta. Si Él lo dijo,
Él lo hará. Otra vez, hermanos, no pequemos de incredulidad. ¿Por qué digo que pecamos de incredulidad? Porque decimos, yo creo que si a todos les preguntamos aquí, nadie se va a decir, no, yo no creo. No, si yo sí creo, ¿verdad? Pues vamos a decir, sí. Todos decimos que creemos que el Señor nos responderá, pero no estamos tan seguros de que lo hará. Y por eso, a veces, aludiendo a lo que hemos dicho anteriormente, en lugar de ir a Dios, mejor vamos y buscamos otras instancias. Sí, Dios puede, pero mejor voy a ir por allá, porque pues, quién sabe, ¿no? Vamos a otras instancias antes que al Señor. Y luego, si es que acaso oramos, no perseveramos y dejamos de orar. Bueno, algunas veces cuando hacemos esto, sí, hermanos, estamos pecando de incredulidad. Pero me parece que otras veces lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque nuestro concepto del Señor es pequeño, es endeble, y esto es bastante malo, porque nosotros no entendemos la magnitud de nuestro... ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es Dios? O sea, perdemos de vista la magnitud, la grandeza de nuestro Dios. Y yo creo que, aunque tuviéramos un concepto muy alto de nuestro Dios, ni siquiera alcanzaríamos a agotarlo. Dios es más grande de lo que nosotros pudiéramos correctamente conocer, saber de Él. No entendemos esa magnitud y pecamos de incredulidad. Porque el Señor nos dice allá en Filipenses 4:19 que ante nuestra necesidad Dios nos va a proveer conforme a las riquezas de su gloria. Conforme a las riquezas de su gloria. Pero pensamos que Dios tiene bien poquito, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor ni alcanza a darme lo que necesito, ¿no? Es como si alguien tuviera una necesidad y viniera aquí entre nosotros, oigan hermanos, ayúdame porque tengo esta necesidad, y ahí andamos, bueno, pues a ver, yo sí, primero que queramos ayudar, ¿verdad? Que nos da por no querer ayudar nada, ya nunca, ¿no? Pero bueno, sacamos, ¿y cuánto podemos dar de ayuda, no? Pero a lo mejor vamos con Carlos Slim y le dicen, oye, quiero que me ayudes, ¿no? Manda a su secretaria con la chequera y dale el cheque por 10 millones de pesos, ahora ahí está. Bueno, no vayan ahí porque no les va a dar nada, pero bueno, lo que quiero decirles es que conforme nuestros recursos, aquí entre nosotros que nos conocemos, pues de cuánto puede ser la ayuda más generosa que podamos dar, ¿no? Entre nosotros. Y cuánto puede ser una ayuda que pueda dar este señor Slim, por ejemplo, si la diera, ¿no? O sea, se dan, sí, me explico con eso. Okay. ¿De qué tamaño son las riquezas de la gloria de Dios? ¿De qué tamaño son? Otra vez, anótenlo y lo leen en su casa, Filipenses 4:19. Él nos va a dar conforme a las riquezas de su gloria. Imagínense. Riquezas que Él pone a nuestra disposición. Pero nosotros tenemos un concepto tan chiquito de nuestro Dios que pues creemos que es nosotros y pues quién sabe si puede ayudar, mejor me voy y corro con otras instancias, porque Él no va a poder resolver mi necesidad. Tenemos un concepto muy pequeño y nosotros a través de esto pecamos de incredulidad. Hermanos, debemos crecer constantemente en el concepto de nuestro Dios. Tenemos que conocerlo cada día más. Y la misma oración nos ayuda porque estamos en comunión con Él. Y ese conocimiento de nuestro Dios va a crecer y vamos a tener el concepto de nuestro Dios cada vez más grande. Y entonces nosotros vamos a creer y nuestra esperanza va a estar segura de que Él va a responder nuestra oración y la va a responder abundantemente. Punto número 4. Tranquilidad y conformidad con la respuesta que Dios nos dé, porque ésta será solo de cosas buenas.
Bueno, es un título muy largo para un punto, ¿verdad? Pero por más que traté de buscar un par de palabritas como los puntos anteriores, no lo encontré. Y si están anotando, porque veo que algunos están anotando, a ver, se los repito para que les quede. O bueno, ya saben que pueden ir ahí a YouTube en la semana y ver esto. Pero punto 4, tranquilidad y conformidad con la respuesta que Dios nos dé, porque esta será solo de cosas buenas. Versículos 9 al 11. Ya, dejemos el 7 y el 8, vayamos a los siguientes versículos. A ver, hasta aquí hemos dicho, debemos orar, y debemos orar con perseverancia, con una actitud de humildad, demostrando total dependencia de Dios, y debemos estar seguros que Dios responderá a nuestras peticiones. El punto ahora es considerar cómo es esa respuesta. ¿Cómo es esa respuesta? Bueno, en primer lugar, digamos que la respuesta a la oración está sostenida por la bondad de Dios. La respuesta a la oración está sostenida por el amoroso cuidado del Padre Celestial para con sus hijos. Miren, el Señor hace aquí un par de preguntas retóricas, ya sabemos esto, ¿verdad? Una pregunta que tiene una respuesta obvia, de la cual en realidad ni se espera la respuesta, simplemente se utiliza para aseverar, para puntualizar algo. Y el Señor Jesús hace aquí un par de preguntas, versículos 9 y 10, véanlo, así tienen la Biblia abierta. Dice en el verso 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y en el verso 10 está la segunda pregunta, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Qué padre terrenal hará esto? Obviamente la respuesta es, pues ninguno, ¿no? Bueno, ya sé que van a decir, bueno, sí hay sus excepciones, claro que sí, ¿no? Las excepciones que confirman la regla, ¿no? Así dice el asunto, ¿no? La excepción que confirma la regla. Sí, habrá algunos que pues harán estas cosas, pero la generalidad no lo hará. La generalidad hará lo correcto. Entonces el Señor dice, ¿quién va a hacer estas cosas? ¿Quién va a ser tan malvado que haga esto? Pues la respuesta es nadie, ninguno. Como dijimos, son preguntas retóricas y el Señor, sin esperar la obvia respuesta, afirma ahora en el verso 11 que si los hombres, aun y siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más no hará el Padre Celestial? Si los hombres responden con cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no responderá de esta manera el Padre Celestial? Él dará, dice ese verso 11, Él dará cosas buenas a los que le pidan. Y hermanos, aquí está el punto que debemos considerar. Él dará cosas buenas. Con lo que hasta aquí hemos visto en los versos 7 y 8, debemos entender que todo lo que le pidamos al Padre nos será concedido. La respuesta es no. Si alguien lee versos 7 y 8 y conforme a lo que hemos estado diciendo, cree que todo lo que le va a pedir al Padre lo va a recibir, la respuesta es no, está equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero, porque nuestro Padre Celestial, infinitamente sabio, bueno, amoroso y misericordioso, sabe exactamente lo que es bueno para nosotros. Ahí no dice que nos va a dar todo, ahí dice que nos va a dar cosas buenas. Y Él sabe las cosas que son buenas para nosotros. Ahora, ¿cuál es el criterio de cosas buenas? Señor, dame un Ferrari rojo, ¿no?, del año.
¿Qué piensa que un Ferrari rojo es malo? No. Y entonces si pides un Ferrari rojo, ¿por qué nada más te da un Pointer gris de... ¿Por qué, no? ¿Cuál es el criterio de las cosas que son buenas? No es el criterio nuestro, que quede claro, ¿eh? No es el criterio nuestro, es el criterio de Dios. Él sabe lo que son las cosas buenas y los que nos va a dar son cosas buenas. Pero entonces, ¿podríamos recibir lo que pidamos? ¿Podríamos recibir lo que pidamos? Sí. Ah, sí. Bueno, si es así, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo pedimos? ¿Qué pedimos para que recibamos eso que estamos pidiendo? Bueno, para recibir lo que pidamos, debemos seguir lo que Dios establece en su palabra. Consideramos rápida y brevemente lo siguiente, hermanos, para no dejar este punto sin alguna explicación. Y bueno, quiero decirles 3 cositas de lo que la palabra nos dice en relación a esto de la petición para recibir. Bien, primero encontramos que no recibimos porque pedimos con base en nuestro egoísmo, ¿sí? Por eso no recibimos, porque pedimos con base en nuestro egoísmo. Porque a veces, por muy correctas que pudieran parecer las peticiones, generalmente, allá en el fondo, solo pensamos en nosotros mismos. ¿Por qué no, en vez de pedir el Ferrari rojo para mí, se lo pido para mi vecino? No, ¿verdad? Para mí. Siempre pedimos para nosotros mismos, y el Señor nos lo advirtió. Santiago 4:3. Piden y no reciben porque piden mal. Piden para gastar en sus deleites, ¿sí? Solo por egoísmo. Pedimos para nosotros. Por eso no recibimos. Segundo, para recibir lo que pedimos, debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuál es la condición para recibir lo que pidamos? Que sea conforme a la voluntad de Dios. Y las cosas, hermanos, las cosas que están conforme a la voluntad de Dios son las cosas buenas. Porque ese es su criterio, es el criterio de Dios, como dijimos. Las cosas que están conforme a su voluntad son las cosas buenas. Tercero, sabiendo que somos débiles en muchas cosas, entre ellas en eso de pedir correctamente, nosotros podemos y debemos descansar en lo que Dios mismo nos está dando, ofreciendo, prometiendo, lo que está poniendo a nuestra disposición. Y esto es la intercesión del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
¿Sabemos cómo pedir correctamente conforme a la voluntad de Dios? No, no lo sabemos la mayoría de las veces. Y entonces, si nada vamos a recibir lo que es conforme a la voluntad de Dios, podemos descansar en que el Espíritu Santo lleva la oración conforme a la voluntad del Padre. Es como cuando estás orando y pides algo que no está correcto, por muy correcto que pudiera sonarte, ¿verdad? Pero no está bien. El Espíritu Santo toma la oración, llega con el Padre. Perdone el Señor por esta osadía que estoy diciendo, pero llega el Espíritu Santo, llega con el Padre y le dice, mira, tu hijo está pidiendo esto, pero no, eso no es lo que quiere pedir. Lo que él realmente quiere pedir es esto, ¿no? Y entonces él lleva la oración de una manera correcta, conforme a la divina voluntad. Hermanos, sabiendo quién es nuestro Padre, yo espero que cada vez estemos más y más y más. Yo no sé, les recomiendo, paréntesis, ¿verdad? Cada que vayan a empezar a orar, ¿por qué no leen antes un pasaje, un salmo donde hable de la grandeza de Dios? Para que se pongan en sintonía y sepan delante de quién van, ¿no? De quién es ese Padre el que van a orar. Y entonces sí, sabiendo quién es nuestro Padre, entonces, mis hermanos, estemos tranquilos, estemos en paz y estemos en total conformidad con la respuesta que Él dé a nuestras oraciones. La gente de hoy en día, y mucho me temo que algunos de ustedes son así, ya los conozco, les digo, ya los conozco. No volteo a ver a nadie para que nadie se dé por algo. Y no lo chamusque delante de los demás, ¿verdad? No, no es cierto. La gente de hoy en día adquiere un producto o va y paga por un servicio y espera total satisfacción con lo que compra o con el servicio que pide, ¿no es cierto? Pero ante la más mínima situación que no le agrade, ¿qué hace? Reclama, ¿no? Y reclaman airadamente, oye, pero si yo te estoy pagando por eso, si yo estoy pagando a mí, va. Es airada, ¿no? Pides algo, no recibes conforme tú quieres y reclamas airadamente. Nuestro Padre Celestial responderá nuestras oraciones siempre, pero no lo hará conforme a nosotros queramos, sino lo hará conforme a su voluntad. No puedes reclamarle. ¿Sabes por qué? Porque lo que el Señor te dé serán solo cosas buenas, conforme a su criterio, no al tuyo. Por eso es que, mi hermano, al esperar la respuesta de Dios y luego al recibir esa respuesta del Señor, nosotros debemos tener una actitud de total conformidad, porque debemos tener muy presente que lo que el Padre nos esté dando es totalmente bueno. No habrá nada mejor que el Señor nos pudiera dar. No hay nada. Lo que recibamos de Dios será lo mejor, solo cosas buenas. Y por eso, mis hermanos, deberíamos descansar en esta verdad que aquí estamos encontrando. ¿Qué aprendemos hoy, hermanos? ¿Qué aprendemos hoy? Que el Rey, el Mesías, nos insta, nos urge, nos ordena orar. Nos ordena acudir al Padre para pedirle, para buscarlo,
para llamarle con perseverancia. Pero debemos acudir con humildad. Y debemos acudir sabiendo, estando seguros que Dios es el único que puede suplir nuestra necesidad. Y porque es lo que el Señor está diciendo, entonces podemos saber que nuestra oración tendrá respuesta. Mas esa respuesta quizás no será conforme nosotros queremos, pero debemos estar seguros que será conforme a la bondad de nuestro Dios. Y siendo así, debemos estar en total conformidad, pues lo que recibiremos de nuestro Padre será solo lo bueno, solo cosas buenas. ¿Hay que orar para pedir? Sí. ¿Cómo? Como lo hemos aprendido el día de hoy. Esta es la enseñanza, mis hermanos, el día de hoy. Y para concluir, saben, yo solo quiero añadir así brevemente que cuando hablamos de peticiones, quizás nuestra mente, y ahorita que estuvimos hablando de pedirle a Dios por necesidades, quizás su mente solamente se centró en cuestiones materiales. Me temo que muchos en eso estuvieron pensando nada más, ¿no? Pero yo quisiera decirles que dejemos eso un poquito a un lado. No es que sea malo que pidamos por eso. El Señor dijo en esa oración modelo que pidamos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sí, sí hay que pedir, pero no es lo principal ni lo básico. Pero yo quisiera que hiciéramos a un lado y que fuéramos más allá, no solo en lo material, y que dejáramos a un lado lo material y que fuéramos más bien a lo espiritual, Y que no pensáramos tanto en lo material, porque de acuerdo a lo que hemos aprendido en los domingos anteriores, es que cuando nosotros vamos y buscamos el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas materiales nos van a ser dadas. Y conforme lo que hemos visto hoy, ¿para qué le estamos pidiendo al Señor lo que Él dijo que nos va a dar? ¿Por si se le olvida? ¿Por si no va a ser que hoy por estar viendo a los demás hermanos se olvide de mí? No pensemos en lo material, pensemos en lo espiritual. Busquemos como prioridad el reino de Dios y su justicia, y eso irá en un sentido espiritual. ¿Y cómo pedimos esto? ¿Qué pedimos en esto? Bueno, de manera práctica, yo espero que lo hagan. Cada domingo nosotros deseamos que la enseñanza que reciben de veras la entiendan, la tomen, la atesoren y la practiquen. Bueno, hoy no es la excepción, ¿verdad? Entonces, si de veras quieren poner en práctica esto, bueno, entonces, ¿qué pido en lo espiritual? Vayan, nada más por poner ejemplo, vayan a todas las cartas del apóstol Pablo, a todas las cartas de Pablo, y lean los primeros versículos. Bueno, después de los 2 o 3 primeros versículos, que es la salutación, en los siguientes versículos, a excepción de Gálatas, porque Pablo a los Gálatas de inmediato dijo: yo soy Pablo, les saludo, y pum, de inmediato les empezó a poner una regañiza a los Gálatas, que bueno. Pero todas las demás cartas, ustedes en esos primeros versículos van a encontrar invariablemente que Pablo dice: doy gracias a Dios porque ustedes esto y esto y esto, y empieza a darle gracias a Dios por las buenas cosas que tiene la iglesia. Pero enseguida dice: y pido a Dios, el Pablo ora a Dios por las iglesias para que ustedes tengan un mayor conocimiento de Dios, para que tengan mayor amor unos con otros, para que la palabra de Dios se extienda a partir de ustedes, y empieza a hablar de una serie de cosas que Pablo está pidiendo por las iglesias. No van a encontrar en absoluto que Pablo diga a una iglesia: y le pido a Dios que nunca les falte de comer, le pido a Dios que tengan más ropa en su guardarropa, le pido. Nunca van a encontrar eso, nunca.
Pablo va a estar orando por esas cosas espirituales. ¿Quieren orar de manera correcta? ¿Quieren pedir lo correcto, conforme a la voluntad de Dios, para obtener lo que ustedes están pidiendo? Vayan ahí, vayan a la palabra de Dios, vayan a esos versículos de esas cartas, por ejemplo, y en esta semana no se agotan las peticiones por las que ustedes deben orar. Y háganlo conforme lo hemos visto, conforme lo hemos visto el día de hoy. Mis hermanos, el Señor permita que de veras vayamos creciendo en conocimiento y que vayamos avanzando en poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Que el Señor nos bendiga.